Soy una mujer que ama el feminismo y lucha por él. Soy madre y tuve mi primer ganas de luchar y defender lo que es nuestras cuestiones de mujeres cuando fui madre de una niña con problemas de salud, con una enfermedad muy difícil, como la fibrosis quística, y vi que los padres en general se corrían de ese lugar de acompañarnos ante esa lucha y que la mayoría de las madres teníamos que arrancar solas. Ahí empecé a ver que además la sociedad espera que uno asuma un determinado rol, siempre desde la pasividad, desde a veces hasta desde la lástima, como que no te podés quejar si los demás te ayudan y vos ves que querés estudiar, que querés hacer otras cosas, no solamente estar en una clínica o en un hospital las 24 horas, 15 días, un mes o 3. Y me di cuenta de que tenía que continuar mis estudios, yo era muy jovencita, que tenía que estudiar y recibirme para tener una obra social, que mi hija pueda tener, más allá de la estadística que me habían dado, que no sea una estadística, un número más. Pelear por su vida, pero también primero por la mía, por mi posibilidad de desarrollarme, tanto en lo laboral como en mi vida en todos los ámbitos, social, político, cultural. Y bueno, empecé a desarrollarme en todos los espacios que podía. Estudié, me recibí, empecé a trabajar, me formé sindicalmente y en todos lados fui viendo esta cuestión de la mujer y es que tenía ya roles preestablecidos y no me agradaban. Entonces conformábamos grupos de padres y yo decía, de madres, claro, porque eran las madres las que venían, no los padres, más allá de que rescato a algunos que sí fueron. Pero las reuniones, decíamos reuniones de padres, y yo decía, ¿por qué de padres? Si vienen las madres. Mal. Bueno, después comenzamos a activar distintos proyectos con compañeras, a formar bibliotecas barriales, como por ejemplo formamos la biblioteca Rodolfo Walsh, eso en el ámbito cultural acá en Neuquén. También formamos siempre, nunca sola, siempre en equipo. Con Liliana Obregón fuimos una de las fundadoras de la asociación FIPAN, de fibrosis quística por nuestros hijos. Después empezamos a caminar otros caminos, donde nos alejamos de esa asociación que no contenían los primeros objetivos, y entonces empezamos a luchar en otro espacio. Y constituimos lo que hoy se llama Te doy mi mano FQ Neuquén, con el cual ya logramos la ley provincial y nuestro aporte a la ley nacional. Eso respecto a lo de salud. Con respecto a lo social, acabo de decir que conformamos la biblioteca Rodolfo Walsh en el barrio Confluencia, donde fue una experiencia maravillosa, junto a dos grandes mujeres que tenían una discapacidad motora, pero tenían las alas, sus piernas no funcionaban, pero tenían alas sus corazones y sus cabezas, que fueron Mónica, la increíble Mónica Ferreira, y su hermanita, ambas ya fallecidas. Irma fueron el motor de lo que hoy queda de la biblioteca Rodolfo Walsh. Ahí también se hacían talleres de derechos humanos, talleres feministas, para que las chicas desde muy pequeñas empezaran a tener conciencia del rol que tenían como mujercitas. Después empecé a militar en una organización, en un espacio de derechos humanos distinto, que fue las cárceles, e integré surgió ahí la asociación CIADINUCO.
de la cual fui vicepresidenta. Ahí milité más de 10 años, desde su fundación, más de 10 años. Y me tocaba entrar a la cárcel, a la unidad 11, que es la cárcel de varones, y a la cárcel 16, que es de mujeres. Y ahí pude otra vez ver todas estas cuestiones que atravesamos las mujeres. Desarrollar otra parte en mí que desconocía, que era poder verme reflejada en muchas de esas mujeres condenadas, esas mujeres que para el Estado nunca habían existido y que tenían mandatos. Y yo decía, uy, epa, yo también tuve alguno de esos mandatos y no lo había visto porque, claro, en mi caso los pude resolver de otra manera tal vez. Entonces pude estudiar, pude trabajar, pude hacer otras cosas. Y sin embargo, esas mujeres que yo visitaba, que por algún motivo se habían equivocado, como decían ellas, cometimos un error, eran tan juzgadas, y a veces por las mismas mujeres. Entonces entré con la idea de que había que entrar a ayudarlas. Y empecé a notar que en realidad lo que había que hacer era no ayudarlas como pretendíamos desde Sainuco, que era solamente entrar a ver cómo las trataba el círculo policial ahí adentro, carcelario, que ya sabemos que es opresor, que las reprimen y todas esas cuestiones, sino además ver qué posibilidades, y que eso lo desarrollamos ya estando adentro, entrar y llevar algo que les permita romper con esa estructura de dogma que tenían internalizado, que era como, por ejemplo, si que tenían la obligación de ser madres, entonces sus parejas las violaban, las embarazaban de prepo. Es más, había una chica que había sido condenada por el asesinato de uno de sus hijos. La misma chica le permitían la visita de, como dicen en la cárcel, la visita de higiene. Fíjense qué término horrible para una mujer. Pero era la visita de higiene con el papá de su hijo que estaba detenido en otra cárcel. Bueno, cuando así todo, esa chica volvía a quedar embarazada presa. Entonces, para esa justicia, no había sido una buena madre, por lo cual la habían condenado, porque cuando el padre castiga a ese niño, lo deja fuera en la nieve y el niño muere, es castigada la madre. También encontrada culpable por inacción. Sin embargo, esa misma justicia no prevé cómo darle herramientas para que se cuide y no se vuelva a embarazar. Cosifican a la mujer. Bueno, eso fue otro tema que me llegó tan profundo que empezamos a pensar en talleres y llevamos talleres a la U11 para los varones, pero también para las mujeres. Y en el taller de la unidad 16 con mujeres entrábamos con una compañera, Marcelita Rocha, y desde el arte, donde las chicas pudieron escribir y ahí plasmar tantas cosas que le pasan a las mujeres privadas de libertad. Algunas narraban cosas que le habían pasado afuera y otras las que le estaban pasando adentro. El libro se llama Para la Libertad. Y bueno, en ese libro es tremendo leerlo. También en la cárcel de mujeres pude conocer a Susana Colimán, con la cual años después se hizo una película llamada La cárcel late. A Susana Colimán la atraviesan todas las discriminaciones posibles. Primero, por ser mujer, por ser pobre, criada en el campo, mapuche. Nunca fue visible para la justicia. A Susana Colimán se le había muerto su mamá y fue criada como una ovejita en un campo, desamparada. Dormía esto contado por ella, que dormía en un cuero
en un cuero de chivo, chivo y que tenía un chanchito, y ella lo único que contaba cuando entramos a dialogar era contarme que extrañaba su chanchito. ¿Por qué estaba presa Susana Corimán? Porque también por asesinato de su hijo, un hijo que nunca nadie investigó si era fruto de una violación o no, pero que ella había parido en una letrina. Entonces sufrió todo el peso de la ley. Ahí la defendió el abogado de Seinuco, después intervinieron compañeras feministas de la revuelta que tanto insistí que fueron a verla y después se ocuparon del caso y lograron que Susana tuviera prisión domiciliaria. Ahora, antes de eso, la tristeza de Susana, cuando yo llegaba al pabellón y veía que ella estaba solita en su celda, de a poco me acerqué hasta que logré que hablara. Y cuando empezó a contarme su historia, yo no podía creer que fuera tanto sufrimiento y tan alejada de los derechos básicos de cualquier ser humano, salvo el haber tenido acceso a una escuela donde tuvo docentes muy buenos, porque ella los recordaba con amor. Así se pudo reconstruir en el video La cárcel late y la vida de Susana, gracias al increíble trabajo que hizo Ana Cataña, Anita Maldonado. Y las chicas de la revuelta, que debo decir que tuvieron una actitud muy noble con ella. Pero me entristece inclusive recordar las demás chicas que no tuvieron esa posibilidad de ser escuchadas como Susana. Con Susana fue acompañada, pero ¿cuántas hay en la Argentina y en cárceles de nuestro país que no son escuchadas y sus derechos son avasallados todos los días? Por eso sostengo que las mujeres no solamente sufrimos discriminación por ser mujeres, sino por muchas otras cuestiones más, que ya están establecidas como normales, donde se nos priva el derecho a elegir. Y por eso acuerdo con el derecho al aborto, por eso peleo para que el aborto sea legal y gratuito en todo nuestro país. Pienso que las chicas tienen que tener derecho a elegir sobre su cuerpo. Seinuco, en las cárceles empezamos a trabajar el adentro y el afuera, con un programa radial en Radio Calf para la Libertad. Después, dada la necesidad que surgían en las distintas cárceles y también en los conflictos sociales de los barrios, conformamos la Red Patagónica de Derechos Humanos, integrada por muchísimas organizaciones. Y también se constituyó y fuimos partícipe de la Universidad Trashumante con el Tato Iglesias. Y en cada uno de estos espacios que se fue generando estaba presente la cuestión del feminismo. Esa búsqueda ante las necesidades que surgían de cada grupo femenino y desde la mujer por encontrar un camino, un lugar donde desarrollarse y poder ir empoderándose, tejiendo redes. Así fue como en esa búsqueda empezamos a ver que había mujeres que no tenían abogadas y llegamos y bueno, a través de la unidad 11 había conocido a la gente de la gremial de abogados, conformamos la gremial de abogados en Neuquén, Alto Valle, donde las mujeres tienen un rol muy importante, pues son abogadas que defienden totalmente a las más vulnerables, a los casos más vulnerables, como puede ser el de Iguis, por ejemplo, las Manacaras y tantos otros. Entonces empecé a militar en la gremial de abogados, luego conformamos también Convocatoria Segunda Independencia en Neuquén, un espacio que si bien es regional, también es nacional e internacional, un espacio que nos permite constituirnos con una mirada distinta, más horizontal, con proyectos concretos, haciendo lo que decimos, pensando cómo ir alimentándonos y tejiendo redes para la autogestión,
y poder romper ese patriarcado con el cual históricamente las organizaciones partidarias nos vienen sometiendo. Eso principalmente. Y desde un espacio que quisimos construir las mujeres de convocatoria, abrimos un espacio totalmente nuestro, feminista, que son las Dianas en convocatoria. Y ahí estamos ahora, caminando ese camino, valga la redundancia, con un grupo de mujeres de distintas, a ver cómo te diría, de distintas ideas, de distintos lugares, porque hay mujeres de Neuquén, Centenario, Chañar, Allen, Río Negro, o sea, de la provincia de Río Negro, Bariloche, de Buenos Aires, Rosario, bueno, digamos, diseminadas en el país, pero también en Latinoamérica. Tenemos compañeras en Perú, en Brasil, en Chile, y bueno, ahí apostamos a ese espacio, a ir a empoderándonos por una igualdad de oportunidades, pero igualdad de hechos. No queremos que nadie nos regale nada, vamos por lo que queremos. En este momento estamos intentando hacer algunas huertas, por ejemplo, orgánicas para autogestión, también colaborando en algunos merenderos, construyendo para los más vulnerables, porque como dije al principio, siempre las mamás, hayan elegido o no la maternidad, son las que se hacen cargo. Y en el momento de que sus hijos tienen hambre no le van a preguntar, ¿vos quisiste ser madre o no? No, están con sus niños y bueno, tienen que salir a abastecerse como sea para el plato de comida. Y estamos viviendo situaciones muy críticas, convengamos que con la pandemia estamos atravesadas toda la sociedad muy mal, pero hay otros que están peores. Entonces estamos ahí, tendiéndonos las manos, y como decimos, como en círculos, todas juntas, avanzando. Ninguna da un paso más adelante que la otra. Vamos juntas, a eso aspiramos, a un feminismo social, deconstruido, e irnos deconstruyendo día a día. Y bueno, yo que soy ya más entradita en años, tengo mucho para aprender de las chicas.